Soy de eso. Ok, muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Voy a compartir la pantallita. Em, bueno, vamos a dar inicio a este tema. Nos faltaría este y otro tema más para terminar la parte teórica, que en principio es lo que se quiere. Entonces, unas 2 semanas, esta y la otra semana más, por ejemplo, o principios de la subsiguiente, veríamos la parte teórica de la asignatura, ¿ya? Y luego ya veríamos la parte netamente práctica. Entonces, una vez terminemos la parte teórica, que como les digo, serán unas 3 clases más, para no alargarlo más esto, em, unas 2 o 3 clases, y luego ya procederíamos al primer examen de la asignatura, ¿no? Que ya va a ser presencial, ahí digamos nos conocemos, va a ser netamente teórico, y ya luego vemos las condiciones para la siguiente parte de la asignatura, que ya tiene que ver con los laboratorios y todo, y con el uso obviamente de los sistemas que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces eso como aclaración, porque seguramente me van a preguntar, porque según nuestra planificación ya vamos a entrar en esas semanas, digamos, de la evaluación, ¿de acuerdo? Solo que obviamente por algunas dos clases que no hemos podido pasar, bueno, nos hemos retrasado un poquito, ¿ya? Bien, dicho esto, comentarles que, em, como siempre les digo, hemos ido de lo general a lo particular, y justamente ahora nos toca el tema de los sistemas de la empresa. Entonces ahora vamos a ver directamente ya qué son, ¿no? Siempre hemos ido hablando de tecnología, hemos ido hablando de sistemas, de software, de programas. Bueno, entonces ahora vamos a empezar ya a caracterizarlo, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de sistemas de información en una empresa, hay dos tendencias, ¿sí? Esto creo que les he comentado en algunas ocasiones, donde, por ejemplo, a ver, un segundito, acá tengo algo raro. Ya. En realidad un sistema software, está constituido por módulos, ¿ok? ¿De qué me sirven esos módulos? Pues básicamente para ejecutar las tareas eh, de la organización, ¿no? Los procesos de negocio, como los hemos denominado. Entonces, en función de eso, hay como una decisión que se debe tomar. Es decir, yo voy a designar un presupuesto básicamente en estos dos sentidos. Sé que los sistemas son necesarios, sé que los necesito. Ahora bien, personalizo un software para mi empresa o adapto mis procesos de negocio a sistemas estandarizados. ¿Qué creen que es lo que se debería hacer? ¿Adaptar mis procesos de negocio o personalizar un software en función de mi empresa? Pueden escribir en el chat también. A ver, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? Les reitero la pregunta, y si quieren en el chat también pueden responder con uno o el dos, ¿ya? Entonces, la primera opción es personalizar software, es decir,
Yo soy una organización que tengo mis procesos de negocio, hago mis procesos de X manera. Por lo tanto, llamaré a empresas o a desarrolladores de software que hagan sistemas a medida de mi organización. Esa es la opción uno. Y la opción dos consiste en que yo adopte sistemas en software ya establecidos, estandarizados, que hay por ahí disponibles, y que yo adapte mis procesos de negocio a esos software. ¿Ok? Esa es la opción dos. ¿Qué creen? ¿Uno o dos? Pueden responder en el chat o si alguien quiere comentar. El dos, licenciado. Ya, ahí tenemos a alguien, el dos. Aquí Rodrigo, El dos, Ronald licenciado. nos dice el uno, Carlos Alex el dos, Betsabe nos dice el uno. Ya, como que no hay un acuerdo, ¿no? Shirley nos dice el 2, Zulma el uno. Yo digo depende. En realidad, aquí hay una respuesta clara en función de la tendencia, ¿ya? Es decir, hace unos años normalmente se personalizaba software. Recuerdan en la anterior clase hablamos un poco de que el software había caído, ¿no? Es decir, Internet había tumbado de alguna forma el modelo de negocio basado en software, ¿sí? En el que consistía en desarrollar a medida el software. ¿Ok? ¿Por qué? Porque supónganse que ustedes son una empresa que contratan a alguien, ¿no? La universidad, por ejemplo, ¿ya? Que está ahora mismo en una etapa de digitalización, me parece, de su proceso. ¿Qué pasa si contrata una empresa X para que le desarrolle un software muy a medida de la universidad? Porque créanme que el software que utiliza la universidad de gestión y demás es muy particular, o sea, no puede ser utilizado por otra universidad directamente. ¿Por qué? Porque está hecha en función de las medidas. Y ustedes saben que las, todas las, los procesos de la universidad vienen en base a las normativas que van haciendo en los órganos de decisión, digamos, ¿no? Entonces, en función de ello, pues hay como una ensalada de cosas, ¿no? Entonces, hay un software muy personalizado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si esa empresa o ese desarrollador y demás deja de prestar el servicio, fallece, o directamente quiere cambiar las condiciones del juego? Es decir, bueno, ya tengo el control yo de tus procesos, ahora, bueno, te cobro un montón, digamos, ¿no? Que de hecho ese es el modelo chino en cuanto al hardware. ¿Ya? Perdón un ratito. Sí, es un modelo chino en cuanto al hardware. Normalmente las empresas chinas eh, que proveen hardware, digamos, ¿cuál es su modelo de negocio? Básicamente el equipo es barato, el hardware, y luego las actualizaciones de software son caras, digamos, ¿no? Entonces ahí como que, claro, ya lo tiene en sus manos, digamos, ¿no? No va a deshacerse del hardware, ¿no? No le estoy hablando de un celular, les hablo de equipamiento más grande de, de tecnología, digamos, ¿no? Entonces ese es uno de los inconvenientes. Claro, hace unos años lo normal era personalizar software, ¿de acuerdo? Y ahí normalmente la gente vinculada a tecnología, a informática, tecnología de la información, pues hacía software especiales para cada empresa. Entonces era normal encontrarse con una empresa que tenga, del mismo rubro, tenga sistemas totalmente distintos. Ahora yo les pregunto, las empresas, los supermercados y demás, por ejemplo, hasta en las facturas, cada vez no se parecen más. Los bancos, digamos, no se parecen cada vez más las operaciones básicas que tienen. Sí, son todas similares. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tendencia es que los procesos que sean repetitivos, que sean eh, rutinarios, son dignos a ser automatizados. Por lo tanto, a ser automatizados, ¿no? Y eso obviamente lo podemos hacer a través de un sistema de información. Entonces es mucho más fácil que yo adapte mis procesos de negocio. O que por un lado, no lo, si lo vemos de otra forma, estandarice mis procesos para dotarles mayor calidad. Las famosas normas ISO justamente son eso, ¿no? Las normas ISO son normas de calidad justamente porque yo estoy certificando procesos estandarizados de calidad, ¿verdad? Entonces, si recuerdan la pirámide que hacíamos siempre representando a la organización, ¿verdad? Los procesos rutinarios se van a encontrar en la parte inferior. Entonces, normalmente los sistemas de información aquí encuentran su nicho más grande. La parte superior
está referida a los procesos no rutinarios, sino procesos estratégicos, que también, digamos, forman parte hoy en día de los sistemas de empresa, pero quizás ya no son procesos estándar, ¿no? Entonces, lo normal hoy en día, hay software que se personaliza en las empresas y hay software que se nace como resultado de la adopción de procesos de negocio. Entonces, hay ambos, por eso coloqué esa gráfica, ¿sí? No se trata de que hay uno o el otro, pero la clara tendencia es que los procesos de negocio se adapten, ¿ok? Esa es la tendencia y es la que se va a imponer en pocos años. Obviamente se va a seguir personalizando para cuestiones muy propias de la organización específica, pero la tendencia es esa, como le digo, ¿ok? ¿Qué me permiten los sistemas de empresa en la mejora de gestión de procesos? Como le digo, la estandarización, integración de procesos, automatización, centralización y control. ¿Ok? Todo eso gracias a qué? A un sistema de gestión de procesos como una empresa. ¿Qué me permite adaptar procesos como esta tendencia que les decía? Pues me permite acceder a costes reducidos de software. Como le digo, si personalizo software con una empresa o un desarrollador, normalmente me tiene en sus manos, ¿sí? Entonces puede él cambiar las condiciones de la negociación. Entonces, cuando yo accedo a procesos de negocio estandarizados, pues bueno, si no me gusta este software, me cambio a otro, va a ser exactamente igual. Quizás solo cambie la interfaz y una que otra cosita, ¿sí? Se evitan errores en el software. Eso tiene que ver mucho como lo que les decía de si nos conviene comprarnos servidores, equipamiento en las instituciones o alquilar espacio en la nube de otro proveedor. Esto es lo mismo, ¿no? A ver, si yo soy una organización, ¿será que me conviene comprarme un montón de servidores? Y eso en principio es lo que se hacía igual hace unos años, ¿no? Si yo estoy creciendo como empresa, sabemos que necesito mayor infraestructura, ¿no? Tecnológica. Pero ahora, ¿me conviene? ¿Eso es sostenible en el tiempo? Antes no había otra opción. Ahora tenemos la opción de usar la nube, ¿no? Que sería alquilar recursos tecnológicos de otro proveedor. Algún gerente puede decir, no, yo quiero comprarme equipamiento, ¿no? Tecnológico. Está bien. Es una inversión inicial, ¿no? Su CAPEX. Pero el OPEX es tremendo. Hay unos costos ocultos tremendos en tecnología. Por ejemplo, quién lo va a gestionar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la seguridad es importante. Seguro que sí, ¿verdad? Si nosotros nos preocupa que nos vean una foto incluso en mi celular, digamos, imagínense una empresa, toda su información, su contabilidad, su estrategia está ya en medios digitales, ¿no? Entonces la información debe ser muy cuidada. Ahora, si yo tengo mi propia infraestructura donde está todo eso almacenado, necesitaré personas que estén capacitadas para ello, ¿no? Es como si tengo una discoteca, pues me contrataré uno de esos porteros grandotes, digamos, ¿no? Para que me cuide los ingresos. Pues esto es lo mismo, si quiero cuidar mi información, necesito gente altamente capacitada. Esas personas capacitadas, pues las tiene que capacitar la empresa, ¿no? Tiene que ser de un perfil ya muy específico, por lo tanto, debo pagarle más. Entonces, son cuestiones que hay que poner en la balanza, ¿no? Entonces, en este caso sucede lo mismo. Evito errores de software al adquirir un software de un proveedor, por ejemplo, porque claro, em, se supone que tiene todo un equipo y su modelo de negocio es el desarrollo del software, ¿no? Para mí como organización es una herramienta que necesito, es un medio imprescindible, pero para esa otra empresa es su modelo de negocio, ¿no? El desarrollo del software. Entonces, me evito ese problema. Y obviamente adopto mejores prácticas. ¿Cómo han ido evolucionando los sistemas? De eso hemos hablado un poco, ¿no? Por ejemplo, una etapa 1, la información de un área específica de la empresa con orientación a costos. Básicamente usábamos los sistemas contables, ¿no? Originalmente, ¿no? Una computadora que solo tenía ahí, manejaba a alguien para manejar la contabilidad. Etapa 2, se extiende el número de aplicaciones con sistemas diferentes, ¿no? Entonces ya no solamente lo tenía en contabilidad, digamos, ese es mi sistemita, ¿no? Mi sistema contable. Entonces yo tenía mi sistema contable por aquí tenía mi sistema, qué sé yo, de administración de recursos humanos, por aquí mi otro sistema de producción,
pero en realidad que era lo que tenía al final, islas de sistemas. Es decir, distintas aplicaciones. ¿Eso será bueno o malo? En principio, en su momento era bueno, ¿no? A lo que había, pues ya era un avance. Pero hoy en día es un problema. ¿Por qué? Porque en el entorno tecnológico, normalmente los softwares son desarrollados por empresas y por lo tanto no tienen la obligación de que eso interactúe con, o no son compatibles con otros sistemas, digamos, ¿no? Habría que tener sistemas intermedios como pasarelas, digamos, o para que traduzcan. Es como que un sistema hable un idioma, otro sistema otro idioma, entonces necesita un traductor, ¿ok? Entonces normalmente pasaba eso, ¿no? Con estas islas. ¿Qué pasó en la siguiente etapa de la evolución? Estas islas se conectaron con el desarrollo de las telecomunicaciones, a la aparición de Internet, em, la aparición de esos traductores, digamos, y ya no solo se enfocó a costes y transacciones como el caso anterior, sino que se añadió la toma de decisión. ¿Gracias a qué? A que también, como ustedes pueden entender, ya se trabaja con mayor cantidad de datos. Entonces, para tomar una decisión es como ustedes en su vida. Ustedes dicen, no, a ver, bueno, a ver, disculpen el ejemplo, pero si a alguien se le declara, creo que ahora ya no se declaran, ¿no? Pero antes, cuando nos declarábamos a alguien, este, decían, no, a ver, esperamos un tiempito, voy a pensarlo, digamos, ¿no? Y ese pensarlo básicamente era registrar datos, ¿no? Ordenar las ideas, averiguar quién es esa persona y demás. Entonces, nosotros cuando tomamos una decisión realmente necesitamos datos, ¿no? Es decir, criterios de decisión. Entonces, cualquier software, sistema, empresa que ayude a la toma de decisiones, básicamente es un sistema que va a manejar gran cantidad de datos, ¿ya? Y ahora tenemos una etapa actual, por ejemplo, que podemos verla así, que no sería la etapa 6, acá dice, es la etapa 4, donde tenemos una aplicación única que integra todas las operaciones en todos sus niveles, es decir, las operaciones habituales, rutinarias, operativas, y también la toma de decisiones, por ejemplo, la parte estratégica. Y de hecho, estos sistemas, por ello decimos que están orientados a la explotación estratégica de la información. Es decir, hoy en día yo lo veo prácticamente inviable tener objetivos estratégicos empresariales sin tomar en cuenta la tecnología, digamos, ¿ok? Por ejemplo, un objetivo estratégico puede decir, bueno, voy a evaluar a mi competencia, o sea, voy a tener ventajas competitivas respecto a mi competencia, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hago? Pues obviamente ahí interviene la tecnología, ¿no? Entonces ahí diría, siempre contar ventaja competitiva con una estrategia de costes reducidos, digamos. Entonces, ¿eso cómo lo voy a monitorizar? Pues con el uso de esta herramienta, digamos, ¿no? Por ejemplo, para hacer concreto un objetivo. Entonces, lo que les decía, hay una tendencia, ¿no? Por un lado, adaptación de procesos de la empresa, es la que ya hemos mencionado inicialmente, cuando veíamos la balancita, ¿verdad? Adaptación de procesos de la empresa. Segundo, integración entre sistemas, es decir, tener plataformas que se hablen entre ellas, una plataforma común, ¿ok? Como lo que decíamos acá, ¿no? Uso de una sola plataforma con información integrada. Y la otra tendencia que se está usando mucho, que se está viendo mucho, es el uso de software de código abierto, lo que llamamos el famoso software libre, ¿ok? Que normalmente está asociado a hacer software gratuito, ¿no? Así más o menos lo interpretamos. ¿Ustedes usan algún software libre? ¿Algún software de código abierto o no saben? A ver, ¿alguien No me puede sé, opinar? dicen. Ya. Por ejemplo, el Word es gratuito. Sí. Ya. El Windows es gratuito. Ah, Mm, o sí, pero igual hay que comprar licencia, creo, ¿no? ya, exactamente. Les comento, en otros países donde es prohibido usar software sin licencia, es más fácil explicar esto, digamos, ¿no? Pasa que nosotros, a ver, nosotros nos compramos un computador que, bueno, si tenemos más plata, digamos, lo compramos con licencia original, digamos, ¿no? De Windows o de Microsoft Office, ¿no? O de otro programa.
Pero lo normal en nuestro medio es usar software pirata. Entonces nosotros nos compramos una máquina, digamos, en el Chiriguán o en algún lugar, y ya viene con el Windows, con Word, y nos meten juegos, todo, digamos, ¿no? Pero son software que en principio no nos los cobran, pero son versiones piratas, digamos, ¿no? Entonces, en principio, tenemos la concepción de que ese software no cuesta. Como le digo, en otros países eso es prohibido, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, como estudiante, en otros países, ¿cómo empiezan a utilizar el software libre? Todo al final es un tema económico, siempre llega ahí. Entonces, yo, por ejemplo, les consultaba eso, ¿no? Yo tenía compañeros, yo estuve en España 5 años, tenía compañeros y les preguntaba, ¿y por qué vos usás esto, digamos, no? Este software y este otro, porque claro, no tengo para pagar, bueno, originalmente no tenía para pagarlo, digamos, ¿no? Entonces de ahí empezaron a usarlo, ¿no? Porque al final uno va a usar lo que está habituado a usar. Entonces, una computadora, por ejemplo, si quieren comprarse una computadora siendo estudiantes, pues le puede costar unos 500 euros, digamos, con la licencia original de Windows y del Office, ¿no? Ya saben que el Office trae el Word, el Excel, PowerPoint, Access, Visio, Project, bueno, todos esos programas de la suite del Microsoft Office. Entonces esa máquina 500, ¿no? Ahora, sin las licencias, 350. ¿Qué harían ustedes? Se compran obviamente la de 350 con software libre, ¿ok? Entonces hay todo un mundo de software libre, software que pueden descargarse de internet de manera gratuita, se instalan y lo usan, ¿ok? Entonces, eh, y de esa forma es que se prolifera su uso en otros países, ¿no? En nuestro medio, pues bueno, hay esa distinción que les comentaba. En el caso hay una tendencia, como le digo, en el uso de software de código abierto, no en los usuarios, sino en el tema de las organizaciones. Todas las aplicaciones están montadas básicamente y en código abierto, son códigos de software abierto. Y hay una fuerte tendencia también desde los gobiernos que solicitan en sus licitaciones que su software sea basado en código abierto. Entonces, como hay un requerimiento de esa forma, pues bueno, las empresas desarrollan en ese aspecto. Nosotros como usuarios, pues bueno, accedemos normalmente a código propietario. ¿Por qué? Esto tiene una relación clara. Por esta misma razón. Se evitan errores de software. Usted va a confiar, bueno, yo confiaría más siempre en una aplicación que yo voy a utilizar, por la cual pago, porque sé que hay una empresa por detrás que me va a dar el soporte. Y sé que esto no va a quedar descontinuado, por ejemplo. ¿Ok? Aunque estos son tendencias y va cambiando con el tiempo. Otra tendencia, y que le integran los sistemas de empresa hoy en día, es el cambio en el paradigma, si quieren verlo así, en la forma de realizar o de diseñar los procesos de negocio. Antes, por ejemplo, en esta gráfica de arriba, en base a nuestro organigrama o nuestra estructura organizacional, teníamos que, por ejemplo, el departamento de ventas tenía obviamente sus procesos de ventas y su propio sistema de ventas, ¿sí? Entonces, como que cada quien su parcelita, ¿no? Como aquí en la universidad, ¿no? Cada facultad es su parcela, digamos, ¿no? Entonces ellos tienen su propia forma de hacer las cosas y lo hacen en función de las normativas. Igualmente, operaciones, digamos, ¿no? Tenía sus propios procesos y su propio sistema, ya sea de producción o cualquier otro sistema que utilice. Lo mismo con contabilidad, etcétera. ¿Cuál es la tendencia hoy en día? Fíjense que la estructura organizacional se mantiene, siguen habiendo los mismos 4 departamentos, pero por ejemplo, para el proceso de venta, yo defino, yo diseño cuáles son las tareas que se van a suceder, ¿sí? ¿Cuáles son lo que yo solicito a cada departamento, e insumos, bienes o información, por ejemplo? Y en base a eso defino los roles. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos la empresa como sistema, veíamos esquemas de entrada y salida, ¿verdad? Entonces podemos verlo cada uno de estos procesos como esquemas de entrada-salida con una determinada secuencia de tareas, con un con un tiempo determinado y con un rol claro de la persona que lo va a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces yo con eso articulo. ¿Y por debajo qué tengo? Pues tengo una plataforma tecnológica que soporte. Listo. Con eso me evito que estas islas que teníamos anteriormente y me evito sobre todo procesos que se repitan en diferentes departamentos. ¿Ok?
Es lo que le comentaba hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, em, uno cuando realiza estas cuestiones, como gerente y demás, le pasa que igual un gerente, por ejemplo, de venta, tiene una visión para ventas, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, un gerente superior va a tener una visión 360 de la empresa. Entonces, acá estaría la clave, digamos, ¿no? En cómo vaya articulando esos procesos. Obviamente lo van a definir sus subalternos, pero bajo esa consigna, digamos, ¿no? De la búsqueda de procesos eficientes. Entonces, para tener un proceso eficiente, yo voy a articular todo lo que sea necesario en la búsqueda de un objetivo, digamos, ¿no? Y acá, igual en la parte tecnológica, pues yo me abstraigo. Sé que va a haber un sistema que integre todas esas opciones. Por eso es que habíamos hablado acá de la integración entre sistemas. ¿Ok? Aquí se ve claramente. Por eso estos son los sistemas, la clasificación que se ha impuesto, ¿verdad? En la anterior clase vimos que había una clasificación por capacidad de integración, capacidad de funcionalidad. En base a eso clasificábamos los sistemas, ¿verdad? Y habíamos una, yo le había comentado que la que se ha impuesto o la que se usa más es por su capacidad de integración. Entonces, como aquí queremos integrar procesos de negocio, lo normal es que usemos esta tipología, ERP, CRM, CCM, etc. ¿Ok? Entonces, bien, estos sistemas de empresa trabajan dentro de la organización atacando los procesos de negocio. Es decir, trabajan sobre los procesos de negocio. Esto que hemos visto acá, que está de color gris abajo, es un proceso de negocio. Entonces, los sistemas de empresa van a trabajar justamente capturando estos procesos de venta, toda la información y los actores, ¿sí? Es decir, las personas y los procesos. Y en función de ello, pues, tenemos dos tipos de procesos de negocio. Los transaccionales, que hemos dicho que son los rutinarios, repetitivos, en los cuales la gestión de la información se realiza al máximo detalle, ¿sí? Y luego tenemos los estratégicos, donde la gestión de la información se realiza de manera sumarizada y analizada. Aquí siempre le doy el claro ejemplo am, del banco, por ejemplo, ¿no? Es decir, un proceso transaccional lo realizará, por ejemplo, el gerente de una sucursal o incluso el cajero, ¿no? De un banco. Entonces, supóngase que el cajero al final del día tiene esa información al máximo detalle, ¿verdad? Centavo más, centavo menos y todo sabe cuántas transacciones hizo al día, sabe todo ello, ¿verdad? Entonces hay una gestión de información al máximo detalle. Pero por el contrario, un gerente local, digamos, un gerente no sé, del departamento, un gerente nacional, le interesará manejar la información sumarizada, porque no solo le va a interesar ver cómo cerró esa caja, le interesará ver todas las cajas de esa sucursal y de todas las sucursales y de todo el país, digamos, ¿ok? Por ello es que les digo siempre que los sistemas o los procesos estratégicos tienen o manejan gran cantidad de datos. Entonces el sistema empresa debe estar habilitado para ello. Bien, finalmente llegamos a los famosos ERP. Normalmente cuando ustedes entran a una empresa, hoy en día, y es muy habitual, les van a decir, bueno, ¿sabes manejar el ERP tanto? Y ahí van a decir ustedes, sí, no, me suena. Medio que vi uno en clase, digamos, ¿no? En proceso de datos vi uno. Ah, ya, si viste uno ya es más fácil manejarlo este. ¿Ya? Entonces aquí la idea es entender bien qué es un ERP, lo vamos a ver ahorita de manera teórica, y luego todas las prácticas, para que se hagan la idea, va a ser sobre el uso de un ERP. ¿Ok? Antes de conceptualizarlo, vamos a ver cuáles son las premisas de un ERP, es decir, ¿para qué me sirve? Pues para manejar eficientemente la información. Me va a permitir hacer esos procesos que vimos hace un momento. Ya los tiene incorporados, digamos. ¿Ok? Los procesos transaccionales ya los tiene incorporados. Entonces, yo me tengo que habituar. Por eso es que cuando nosotros aprendamos el ERP, nosotros nos vamos a habituar a ese ERP con la garantía de que está haciendo un proceso estándar. ¿Ya? Me permite aumentar la capacidad operativa, obviamente, y me posibilita mayor control y trazabilidad. ¿Qué se refiere a la trazabilidad en este caso?
¿Alguien me puede decir a qué nos referimos en trazabilidad, digamos, en este escenario de la organización? Poder rastrear procesos. Exactamente. Trazabilidad tiene que ver con todos los eventos que suceden en un proceso, en este caso, ¿no? Alguna vez, no sé si se han encontrado aquí en la universidad también con las cartas que uno lleva, les ponen, ¿no? Unos textos arriba de esos que llaman proveídos y después va a un jefe, después al otro jefe y le van haciendo un seguimiento, ¿verdad? Es decir, esa es la trazabilidad, ustedes lo presentan, digamos, un trámite a su jefe de carrera, él lo eleva al decano, el decano lo pasa a una instancia superior de la universidad y de ahí vuelve, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la trazabilidad. Lo mismo en un proceso de negocio cualquiera, debe estar eso capturado en un sistema. ¿Por qué? Porque un sistema, como les he mostrado por acá antes, así como es una secuencia de procesos y tareas, tiene roles. Estos roles, o sea, ¿a qué se refiere? A las personas. ¿Por qué? Porque en función de ese rol, usted va a acceder a mayor o menor información. En el aula virtual, por ejemplo, yo tengo un rol docente, ustedes tienen un rol estudiante. Yo por eso puedo programar tareas, puedo calificar, ¿verdad? Puedo cambiar fechas. Eso me hizo recuerdo que no he actualizado la tarea, así que bueno, lo voy a hacer después. Ustedes como estudiantes pues tienen otro rol, ¿verdad? Y seguramente habrá otros roles de desarrollador de la herramienta que yo no tengo acceso, de administrador, que los docentes no tenemos acceso, ¿ok? Entonces, en una empresa, por ejemplo, seguramente un agente de venta va a autorizar o consigue una venta, ¿sí? Pero un jefe lo tiene que aprobar, por ejemplo. Entonces, ¿eso para qué? Para enmarcar responsabilidades y la trazabilidad. Porque ya saben que si eso no se realiza, ante eventualidades, cuando hay muchas personas, el culpable somos todos, digamos, ¿no? Y cuando el culpable son todos, pues no hay ni un responsable, digamos, ¿no? Entonces la trazabilidad se refiere a eso y cuando hablamos de proceso es muy importante, ¿no? Bien, si tuviéramos que conceptualizar este acrónimo, se refiere a los sistemas de planificación de recursos empresariales. Entonces, a priori, si yo leo sistemas de planificación de recursos empresariales, el concepto es muy grande, ¿no? Abarcaría mucho. Y realmente es eso, abarca mucho. ¿Por qué? Porque se refiere, acá dice sistemas transaccionales, pero esto ha escalado a sistemas estratégicos también, que tienen la capacidad de integrar todos los datos y procesos de una organización. Imagínense, todos los datos y procesos de una organización. Entonces ustedes me dirán, pucha, entonces me instalo un ERP y soluciono mis problemas. Pues claro, o empiezan. Pero en principio, teóricamente, puede alojar todos los datos y procesos. Ya luego veremos cómo es la fase de implantación. ¿Será que me convendrá todo de golpe un ERP? Decirle, mandarle un correo a todos mis trabajadores, decirle, bueno, de mañana todos usamos este ERP. Buah, le incendian la organización, digamos, ¿no? Le incendian el edificio. Entonces, lo normal es que esto sea un proceso también, a su vez, ¿ya? ¿Qué me permite o cuáles son la problemática inherente a la necesidad de un ERP? Que yo necesito hoy en día la información en tiempo real, ¿sí? La información hoy en día no debe ser reservada, debe ser compartida entre las personas de interés y obviamente de fácil acceso, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? A veces si ustedes imaginan, a ver, la figura que les voy a dar, imagínense, ¿no? Tráiganse un poquito. Yo soy el supergerente de una empresa muy grande, multinacional, que me levanto en la mañana, me tiro una ducha y mientras tomo mi café veo cómo está la empresa, ¿verdad? ¿Sí? Viendo la playa. Todos tenemos esa idea de alguna película, de algún lado, ¿verdad? Entonces, mientras veo la playa, tomo mi café en bata, después de bañarme, y voy a ver la empresa, voy a controlar la empresa. ¿Qué está haciendo ese gerente, digamos, si lo visualizamos así en un mundo utópico, pues? Está viendo información en tiempo real, ¿ok? De fácil acceso, porque puede ser que esté viendo solamente un dashboard,
¿Se acuerdan cuando hablamos del dashboard? Pequeños indicadores que le muestran el comportamiento empresarial. ¿Sí? Entonces, cuestiones como esas, necesidades como esas, dieron el paso a la aparición y a la explotación hoy en día de los ERP. Hay un entorno competitivo gigante en cuanto a los ERP. ¿Ok? Eso habla de que hay un negocio grande detrás de ellos. ¿Sí? Si solo hubiera una marca o dos, dicen, medio que no hay negocio, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes se ponen a buscar en internet ERP, ¡buah! Van a pillar un montón de marcas comerciales, digamos. ¿Ok? Entonces, ahora mismo hay ERP para todos los gustos, color y sabor. Un ERP, básicamente, operativamente, ¿qué es lo que hace? Captura, almacena, comparte y procesa la información. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que en una clase igual hablamos del Internet de las cosas, que igual quizás seguramente artefactos van a proveer información a los sistemas, todo automatizado, ahí no va a intervenir el humano, digamos, en un lenguaje machine to machine, ¿sí? Que ya lo hay, pero se va a explotar muchísimo. Entonces, esa es información igual que la empresa está generando. Entonces, la información no necesariamente la va a generar un humano. Hoy en día la información va a ser capturada, almacenada, compartida y procesada de manera artificial, ¿ok? De hecho, miren, acá les voy a mostrar, ya que estamos acá, les voy a mostrar la paginita del ERP que vamos a utilizar, ¿ya? Este ERP, le hago la aclaración siempre, yo no lo vendo, no lo ofrezco ni nada, sino que me parece completo cuando hice yo la búsqueda igual de posibles soluciones para que podamos utilizarlo en las clases. Entonces me gustó mucho este, ¿ok? A ver, bueno, ya no dice acá, pero antes decía que era un software basado de código abierto, ¿sí? Entonces, para que vean esa... Ahí abajito decía, Licen. Decía, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Ahí, arriba, arriba. Más arriba, A más ver. arriba. Está en letras negras. Ahí. Ahí acá está. Ok. Entonces, ¿vieron? Esa es una tendencia, ¿verdad? Esto de acá, ¿saben a qué se refiere esto? ¿Han visto esta gráfica alguna vez? No. De hecho, no recuerdo ahorita el nombre específico, se me ha ido en la punta de la lengua lo tengo, pero es el cuadrante mágico de alguien, ¿ya? Cuando evalúen una herramienta tecnológica, siempre recurran a este cuadrado mágico. ¿Por qué? Porque por un lado le va a permitir agrupar y le va a permitir decidir, digamos, ¿ok? Entonces es otro que no solo sea el costo, sino la tendencia en el uso de, de esa herramienta tecnológica en este caso. Ya entonces el cuadrado mágico, ahora tengo, vamos a ver, o cuadrante mágico, de Gartner, y se me había ido el nombre, ¿ya? Entonces fíjense que para todas em, para cualquier, a ver, vamos a compararlo con algo que sabemos que es el Zoom. Acá, fíjense. Fíjense, Zoom destaca como líder del cuadrante mágico de Gartner. Vamos a ver acá. Les digo el Zoom, ¿por qué? Porque todos lo conocemos, ¿verdad? A ver qué otras herramientas hay. Bueno, seguramente no lo van a poder leer, pero se lo leo yo. Arriba dice Zoom, Cisco Webex, Microsoft, LogMed, Google aquí, ¿ok? Entonces, fíjense que cada cuadrante tiene su propia característica, ¿ya? Bueno, ese es harina de otro costal, como dicen, ¿no? Pero siempre que vean esta gráfica, ya saben que es un cuadrante mágico de Gartner y nos permite para tomar una decisión en la compra, en la adquisición o en la implementación de una herramienta tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo aquí, no, pues directo, me voy a Webex o Zoom, digamos, ¿ok? Y acá Microsoft me parece que es el Teams, ¿no? Sí, es el Teams.
Microsoft Teams. Entonces están los tres como líderes, ¿no? El Teams, Zoom y Webex, Cisco Webex. Y bueno, aquí también arriba lo tenemos al Meet de Google, digamos, ¿no? Ok, bien. Entonces, acá, si se fijan, igual en este cuadrante mágico de Gartner para ERPs, tenemos aquí uno que se destaca sobre todo, que es el SAP. Aquí, digamos, no confiaría mucho porque esta es una página de los dos, digamos, ¿no? Si me diría de dónde ha sacado este gráfico, pues claro, ¿no? Entonces, fíjense cómo eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, acá me está diciendo que hay un cuadrante. Serviría mucho que aquí la gráfica diga la publicación o el lugar donde ha salido esto, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense, hay otros, ¿no? Por ejemplo, HubSpot, Shopify, Kickbooks, MailChimp, Trello, Slack, NetSuite, Dynamics, este es muy bueno. Y aquí sobresale uno que es el SAP. El SAP indiscutiblemente es el líder en ERP a nivel mundial. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tiene? Que es caro. ¿Sí? Es caro implementarlo y la implementación muchas veces se hace tediosa. Entonces, si alguien me dice, tengo una empresa grande, usa SAP directo. Ahora, ¿por qué ha tenido mucha fuerza y aceptación el Odoo en este caso? Ha tenido mucha adaptación y fuerza porque por un lado es barato y por otro lado eso lo hace accesible a pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Bien. Les estaba hablando, bueno, siempre me salto de tema, ¿no? A disculpar, pero ya que estábamos ahí. eh, Aquí vamos a ver aplicación. ¿No? Mm, A ver, aquí en tarifa, ¿no? Para ver justamente el precio, ¿ya? Por ejemplo, le habíamos comentado esto de acá, ¿verdad? Que la captura, almacenamiento, compartición y procesamiento de información no necesariamente ahora lo van a hacer los humanos. Pueden ser directamente dispositivos electrónicos que un lenguaje especial, machine to machine, hable directamente con un ERP y esa información sea procesada y empleada por alguien de manera estratégica. ¿De acuerdo? Y a eso me estoy refiriendo con, justo por eso vine acá. Si aquí vemos todos los módulos, fíjense, quiero buscar uno especial. Acá. Fíjense que aquí ya habla de cajas de IoT, que ya está integrado en este software. ¿Ok? Fíjense que incluso entonces ya está integrado eso, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué otros módulos están integrados. CRM, que lo vamos a ver ahora, que me permite gestionar los clientes. Facturación, ventas, punto de venta, comercio electrónico, es decir, puedo yo tener una venta por internet con esto, con mi sitio web, que aquí me costará $8 al mes simplemente tenerlo. Contabilidad, un módulo contable, ¿no? Fíjense que en estas nomás, viendo estas clásicas, si veríamos bajo la visión clásica ya tendría varios software, ¿no? Un software de venta, un software para que me vincule con los clientes, que me maneje el trabajo en equipo, otro software contable, ¿ok? Entonces, si van viendo otro software para inventario, que digamos un Excel, ¿no? Mi planilla, pero aquí ya lo tengo igual mi inventario. ¿Cómo puedo gestionar proyectos? Entonces, como ven, son modulares. Porque ustedes dicen, aquí tiene un costo separado. Sí, tiene un costo separado. Por ejemplo, yo solo quiero el CRM. Listo. Solo me van a cobrar por el CRM. ¿Ok? Si quisiera, por ejemplo, aquí el módulo de recursos humanos, contrataciones, también. ¿Ok? Y así voy añadiendo los módulos, digamos, en el caso de mi ERP. Entonces, como ven, si se ponen a leer todo la empresa, ¿qué decíamos en la teoría? Algo ambicioso, ¿verdad? Le permite todos los datos y procesos de una organización. Y aquí lo estamos viendo. Aquí están todos los módulos que puede tener. En este caso, este ERP. Pero en los otros va a ser muy, muy parecido. ¿Ya? Fíjense, la asistencia. Digamos, yo puedo tener un lector de estos de huella, ¿no? Para la asistencia y lo tengo integrado en este programa. Entonces, el gerente de recursos humanos o mi jefe
Con un solo clic puede ver quién está y quién no está ahorita en su oficina. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver, las cajas IoT, como les decía. Fíjense, marketing social, esto va a estar integrado con redes sociales seguramente. Ya me interesa ese módulo, simplemente lo elijo y ya está. Y fíjense este módulo, aprendizaje en línea. Quiere decir que yo como departamento, digamos, de recursos humanos o en realidad cualquiera, puedo tener acceso a una herramienta de e-learning, es decir, a una herramienta como la que tenemos. Habría que verlo, ¿no? Si tiene videoconferencia o básicamente me imagino que es como un aula virtual, digamos, ¿no? ¿Sí? Como el Moodle que tenemos en la universidad. Pero también lo tengo con $8 al mes. ¿Sí? Fíjense, integraciones extra. Bueno, tiene que ver con integración de servicios de logística o de compras, por ejemplo, aquí Amazon y demás. Y ahora aquí lo que hemos venido hablando siempre normalmente. Me interesa cómo voy a utilizar este software. Voy a utilizar un alojamiento estándar en la nube, un alojamiento local, es decir, voy a llevarlo esto a algo mío propio que tengo, o usar directamente la nube de Odoo. Fíjense que si utilizo la nube de Odoo, ya me sale otra planilla. Entonces estos son costos. Esto es lo que analizaría, ¿no? Digamos, ustedes le van a pedir esto a su gerente, a su director de tecnología. ¿Cuánto me costaría usarlo en la nube nomás directo de Amazon? Así no compramos un equipo, digamos. Ah, bueno, aquí tendría que ir cuantificando, ¿no? A ver, somos tantos trabajadores, debido a mi volumen de trabajo y de datos, yo necesito 10 gigabytes, por ejemplo. Entonces, como van viendo, ya el precio se va haciendo bonito, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez tengan todo esto dimensionado aquí en el costo, se le voy a seguir aumentando almacenamiento. Más personas, en dos entornos de pruebas, por ejemplo. Aquí más módulos, por ejemplo, fíjense, voy a añadir contabilidad, quiero mi página web, quiero mi tienda, quiero también que me gestione el inventario, quiero mis ventas, quiero un punto de venta, mm, gastos, compras. Sí, quiero que el módulo de ausencia, quiero el módulo deme unas 3 cajas IoT. Y bueno, y eso, ¿ya? Ahí el módulo de aprendizaje en línea. Entonces, como ven, al final dice, ¿no? Mensual, $589, ¿no? Por ejemplo, para acceder a esto. Anualmente, 7,000. Entonces, ahora ahí es lo que un gerente, por ejemplo, tendría que ponerse a pensar, bueno, ¿qué me conviene más? 7,000 es harto, digamos, alguien puede decir, ¿no? Claro, pero a ver, pensémoslo en implementar esto de manera local, ¿sí? Entonces alguien dice, pero me conviene. En activo fijo esto yo no lo puedo poner, dice, ¿no? Entonces, el departamento de compras dice, no, tenemos que comprar un servidor, digamos. Entonces lo compran, lo pasan en activo fijo, que le van a dar un número, un código, y dicen, no, por lo menos hemos gastado más, hemos invertido más, pero este activo queda con nosotros. Sí, digamos, pero ese activo de aquí a 10 años no va a servir para nada. De hecho, va a ser un problema porque hay que votarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ya son decisiones, como les dije siempre, gerenciales. Entonces, para tener una decisión buena, ustedes aquí no necesitan aprender a hacer el programa. No lo van a hacer, lo van a manejar como usuario para poder cuantificar su aspecto, su uso y demás, ¿ya? De hecho, ese es el objetivo de la asignatura, que ustedes dispongan de herramientas, ¿sí? Fíjense, aquí era para un usuario, eso me olvidé ponerle. Fíjense que, a ver, vamos a ponerle 5 usuarios, ya crece más bonito, ¿no? A ver, creo que aquí abajo. Ah, ya, ya. Está bien. A ver, mensual. Ok. Bien, ¿se entiende? Entonces, eso por un lado, ¿no? Eso en el caso de las aplicaciones. Aquí estamos viendo ya un software comercial, ¿sí? Pero que tiene su versión gratuita, que esa es la que vamos a utilizar nosotros en las prácticas.
¿ya? Ya luego les voy a explicar en las prácticas cómo lo vamos a hacer. Pero nosotros vamos a usar este y que sepan que este software es comercial. Entonces, imagínense el caso, ¿no? Si a ustedes les gustó su uso y demás, pueden usarlo ya pagando, ¿no? Por el software. O pueden usar la misma versión que yo les di, que ya que vamos a utilizar, con las condiciones particulares que trae eso, ¿no? Pero en principio, con lo que vamos a aprender, pueden gestionar su empresa directamente con lo que hagamos en las prácticas, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces aquí se ve claramente que un software es modular, ¿verdad? Uso algunas cuestiones que me interesan a mi organización. O puede ser que ya tenga yo todas, me interesen todas, pero lo voy a ir haciendo por departamentos y de manera secuencial. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué características tenemos de un ERP? Es integral. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, integra muchos procesos de la organización. ¿Sí? Eso lo vamos a ver de manera muy clara cuando hagamos, por ejemplo, un proceso de compra. ¿Qué pasos van pasando desde una cotización, un pedido, una orden de compra, la factura, ¿ok? Y la posterior contabilidad. Entonces todo está unido, digamos, ¿no? Y peor si lo unimos todavía a una tienda virtual donde se ha realizado la compra, digamos, ¿no? O la orden. Decimos que son modulares, ya nos queda claro, ¿verdad? Porque relacionan un conjunto de departamento y procesos y son adaptables. ¿Por qué? Porque se configuran en función de la organización. Es decir, yo voy a adaptar este ERP a mis características de la organización, es decir, solo voy a agarrar estos módulos. Por ejemplo, si directamente no tengo producción, porque soy una empresa que hago servicio, entonces no agarro ni uno de esos módulos, no agarro ese módulo, nada relacionado a él. ¿Ok? Los ERPs nos permiten automatizar tareas mediante estos workflows. ¿Sí? Hay algo interesante acá. No sé si lo han visto en alguna asignatura, por ejemplo. Esto está agarrando mucho valor, pero no equivocarme en el acrónimo. Eh, no, no es esto. Mm, Este. Business Process Management. Totalmente recomendable que lo aprendan. No sé si en alguna asignatura o quizás tienen alguna asignatura exclusiva para ello, pero se los recomiendo bastante que aprendan a hacer esto y que aprendan alguna herramienta para modelar procesos. A ver, mucha mejor. Quiero mostrarles alguna gráfica, ¿sí? A ver, muchas veces todo entra mejor, más fácil por los ojos, ¿verdad? Entonces vamos a ver alguna imagen. Eso es totalmente recomendable que aprendan a usar esta metodología del BPM, ¿sí? Bueno, que hasta ahorita no he visto una gráfica buena. A ver, esta, digamos, esta. A ver, siempre va cargando un ratito. Hay herramientas que le ayudan a modelar, obviamente, esta metodología, pero más que todo la clave estaría acá, ¿no? Esta gestión de procesos está creciendo mucho y digamos, es una habilidad que a mi entender debería tener un administrador, en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les permite esa metodología, como bien explicaba en la anterior página, es una metodología orientada em, a los procesos, digamos, ¿no? A la gestión de los procesos a través de una metodología. Entonces, tener la capacidad de diseñar procesos
como muestra CRAD, por ejemplo, a través de workflows, pucha, es una habilidad tremenda, ¿no? Le va a permitir optimizar, manejar los roles de las personas, las etapas. Yo le digo que deberían aprender. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de workflow. A ver, vamos a modelar cómo llega un cliente a la empresa. Entonces, captura de un dato por el sistema, ¿no? Supónganse que ese sistema es capturado por alguien que le dio me gusta a mi página, ¿ya? Entonces, tac, eso me da una alarma, por lo tanto, un agente comercial va a llamar o se va a contactar con el cliente. Entonces, cuando le contacta, le va a pedir sus datos, por ejemplo. Segundo, ese dato de ese posible cliente, supongamos que no es nuestro cliente todavía, es un cliente potencial, yo lo voy a compartir a los diferentes, a la base de datos, digamos, de la aplicación. Por lo tanto, ya pasa a ser un recurso compartido. Entonces, si se concreta la venta, cuando yo comparto esa información que he realizado una venta y pido ya los datos del usuario, por ejemplo, del cliente, el área de ventas, pues, ¿qué me preguntará? Lo que le interesa. ¿Cuántos productos se han vendido? El área de producción, bueno, como tengo esta orden de compra, ¿lo tengo el producto en almacén o qué voy a hacer, digamos? El área de facturación, le emito la factura al cliente, ¿ok? Ya luego contabilidad realizará los cobros, qué sé yo, ¿sí? Pero esto de alguna forma tiene que estar modelado, ¿no? Si no, se corre el riesgo de improvisar. ¿Qué evito con eso, por ejemplo? Evito de que, como ese dato ya lo he introducido yo en el sistema, ¿ok? Entonces, supongamos que ya todos los agentes de la empresa, todos los departamentos ya saben que hay un nuevo cliente en la base de datos llamado, qué sé yo, Mauricio, ¿ok? Entonces, venta o facturación, cuando le haga su factura, ya tiene el dato. No necesita llamarle, ¿no? Lo que pasa ahora, ¿no? Le llamo, ¿cuál era su nombre? ¿A quién le hago la factura? ¿Me entiendes? Todo ya está de alguna forma automatizado, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta súper importante el que aprenda a hacer, a modelar procesos de negocio. Hemos dicho que los ERP son modulares, ¿no? Los ERP comerciales, ¿no? Entonces, cada empresa va agarrando un módulo u otro dependiendo los intereses que tenga. Y para terminar, porque luego pasamos, me parece, al CRM. Para terminar la clase de hoy, vamos a dar estas tres características y las vamos a repetir en la siguiente clase por si no queda claro, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un ERP? Pues todos los departamentos que hemos visto, los módulos: ventas, recursos humanos, contabilidad, compras, finanzas, control de producción, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora, ¿qué me permite desde el punto de vista em, de las características tecnológicas de este ERP tener ese éxito o tener esa funcionalidad? Tenemos estas tres características fundamentalmente. Una base de datos única, ¿sí? Es decir, como el ejemplo que le acabo de hacer, si ventas, por ejemplo, registra a un cliente, como ya está en la base de datos única, también lo puede ver cualquier usuario que tenga acceso a esa información, el permiso para el acceso dentro de la organización. Si yo produjo una venta, esa venta se va a registrar para toda la organización. Es decir, si soy una venta que se realizó en una sucursal, en un punto de venta, ya pasa a la contabilidad de toda la empresa en su conjunto. ¿Ok? Entonces necesito una base de datos única, si no es imposible operar. Pensemos que tenemos sucursal en otra ciudad, en otro país, digamos. Entonces me interesa tener la información en tiempo real. La única forma para que lo haga es con una base de datos única, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes se crean una cuenta en Facebook, por ejemplo, en su computadora, ¿no? Se crea un usuario, se crea una contraseña y al otro minuto ya ingresan, pero no desde el celular, ingresan desde la computadora, ingresan desde su celular, por ejemplo. Y ya pueden acceder, ¿verdad? Con ese usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque están accediendo desde otra plataforma, pero esos datos que han puesto ya están disponibles en todo el mundo, digamos, ¿sí? O por ejemplo, le dicen a alguien que se conecte desde la China
con su usuario y contraseña, igual le va a poder acceder. ¿Por qué? Porque maneja igual una base de datos única. Siguiente característica, arquitectura cliente-servidor. Normalmente todas estas aplicaciones funcionan como consulta, pregunta y respuesta, digamos, ¿sí? Aquí lo que siempre les hago, volviendo al ejemplo de las redes sociales. Ustedes, por ejemplo, en el Facebook, le dan clic a una foto o a un nombre, a alguien que quieren ver una foto. Ese es ustedes ese es la consulta que están haciendo, el requerimiento. Quiero ver la foto, ¿verdad? Cuando le dan clic. Y la plataforma en este caso le responde mostrándole la foto. Entonces eso es consulta-respuesta, ¿no? El cliente solicita algo, el servidor le responde, ¿ok? Le da el servicio. ¿Sí? Entonces aquí nosotros cuando digamos hacer factura, pues el servidor en base a esta arquitectura me va a dar una factura, ¿ya? Y por último, interfaz de datos común. Esto es muy importante en una organización. ¿A qué se refiere interfaz? A la forma como yo veo la aplicación. Lo que me muestra la aplicación, es decir, la pantalla. Digamos, en este caso, la interfaz que ustedes están viendo del Zoom es lo que yo les estoy mostrando en mi PowerPoint, digamos. Entonces, nosotros cuando usemos un ERP, vamos a tener una pantalla, ¿no? Donde cual operemos, hagamos nuestras cosas. Pero a lo que se refiere a una interfaz común es que la vea tanto la persona, el gerente máximo de la organización, el CEO de la organización, tenga la misma interfaz que la persona que hace la labor operativa de la organización. La misma interfaz. ¿Qué va a cambiar? El acceso a la información a la cual tengo acceso. El CEO va a acceder a toda la información de la organización, así en bonito, sumarizada, organizadita. Con el ejemplo, si pensamos en un personal operativo, pues la va a ver la misma interfaz, pero va a tener acceso a una información limitada, ¿verdad? Entonces es un componente de éxito de los ERP, que todos utilicen una misma interfaz. Y que como hemos visto en las tendencias, pues todos los miembros de la organización utilicen una sola plataforma integrada. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Yo creo que cuando vemos, sí, dígame Julieta, ¿aló? Se activó su mic. Ya. Yo creo que cuando uno ve la parte teórica, claro, es un poco más complicado. Cuando veamos ya el ERP, en este caso el O2 en los laboratorios, ya van a ir engranando todos estos conceptos, lo van a ir aprendiendo mejor, ¿ya? Pero es bueno ver, yo digo, primero esta parte conceptual. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ya luego vayamos viendo la parte práctica, puedan acudir a a cualquier fuente de internet o aquí a las diapositivas para ir generando el conocimiento, digamos, ¿no? Ok, bien. Entonces, ¿no hay duda o consulta respecto a este tema? ¿Todo claro? Supongo que hay cuestiones que están quedando igual en el aire, como les digo, pero ya las vamos a ir resolviendo con las prácticas también y con las siguientes clases. ¿Ok? Bien, me faltaba actualizar la página, lo haré ahora, y la tarea la quedaríamos para el otro miércoles, digamos, ¿no? Decir una semana de plazo. Ya era para el lunes, le dije, pero como no la actualicé, pues la actualizo hoy y la dejamos para el otro, hasta el siguiente miércoles. ¿Ya? Ok, quedamos ahí entonces. Ok, gracias Andrea. Y nos veríamos entonces el siguiente lunes, que me parece que es feriado si no estoy mal. Entonces, si no, es el día miércoles, ¿ya? Les recomiendo que vayan viendo los videos del, del aula virtual. Sé que no son los mejores, no falta mucho, pero en todo caso les puede aclarar alguna duda o alguna aclaración siempre del tema. A veces uno no recuerda cuando explica algo, entonces quizás ahí sí está contemplado. Entonces, bueno, le va a servir de repaso, ¿no? O por lo menos ver las partes más importantes y luego buscar información en otras fuentes por internet y demás. ¿Sí? Más que todo, ¿por qué les digo? Porque si les digo leamos estas 30 páginas del libro, los voy a de alguna forma agobiar, ¿no? Se van a estresar. Entonces,
¿Por qué? Porque nos gusta ahora ver todo en formato audiovisual, ¿verdad? Entonces no puedo ir en contracorriente, así que vamos viendo eso y aquí vamos a atacar las partes más importantes y ya luego lastimosamente el primer parcial va a ser así todo conceptual, un poco genérico, digamos, y ya el segundo parcial va a ser algo más práctico, le va a gustar y realmente eso es lo que le va a servir para su vida futura, digamos, ¿no? ¿Ok? Porque yo entiendo que lo conceptual, muchas veces si no lo logramos comprender bien, pasa una semana el examen y nos olvidamos todo, digamos, ¿no? ¿Ok? Así que bueno, esa es la idea. Bien, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Listo, listo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.